Hay varias especialidades de ladrones. Hay quienes se dedican a robar automóviles, casas, bancos. Hay diferentes especialidades. Y vamos a ver una de estas especialidades el día de hoy, que son los ladrones de viñas. Estos ladrones no solamente roban el producto de las cosas, como el dinero de un banco, sino que se quieren robar, por así decirlo, el banco completo, hacerse del banco y pues tener todas las ventajas del banco, ¿no? Entonces esta especialidad tiene pues una característica muy especial. Estos ladrones de viñas son los que roban a Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por Jesucristo, y porque podemos ver de Él en tu palabra, porque podemos conocerlo a través de ella. Y lo que te pedimos es que derrames tu gracia y tu misericordia, que de acuerdo a tu voluntad abres nuestros ojos y nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que recibamos esta palabra, entendamos lo que dice, lo que tiene para nosotros, y que nos lleve más cerca de ti, que tú la uses con tu poder, con tu espíritu, y la apliques a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, y pues ponemos este culto, este tiempo, esta predicación, esta palabra en tu mano para tu gloria. Te pedimos por Cristo. Amén. Pero Jesús estaba en el templo predicando el Evangelio, estaba enseñando al pueblo. Era el día siguiente a que había expulsado a los que vendían y compraban ahí mismo, en el templo donde estaba ahora. Les había dicho: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mientras predicaba, fueron hacia él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Ellos eran la máxima autoridad y no aprobaban lo que Jesús hacía ni lo que decía. Era un reclamo muy formal. Se presentaron juntos todo el Sanedrín, después de haber pensado la mejor manera de acabar una vez por todas con esa amenaza para sus intereses que representaba Jesús, que estaba ganando aceptación entre el pueblo mientras ellos la perdían. El plan al hacer esta pregunta era que cualquier contestación que diera Jesús lo haría quedar mal. Si no podía justificar la autoridad con la que estaba haciendo lo que hacía, estaba pasando por el orden establecido, y los sacerdotes y escribas basaban su autoridad supuestamente en las enseñanzas de Moisés y las Escrituras. Entonces venía de parte de Dios y ellos no lo aprobaban. Si por otro lado decía que la autoridad que él tenía venía directamente de Dios, pues se podían usarlo de blasfemia, porque se estaba haciendo él mismo como Dios, y para eso había la pena de muerte, que era lo que finalmente ellos querían. Jesús los sorprendió al responderles con una pregunta que volteó la situación. Les dijo: yo también os haré una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios, era del cielo o de los hombres? Respondedme. No sabían qué responder y discutían entre ellos cuál sería la mejor respuesta, porque si decían que era de los hombres, el pueblo que estaba presente y que tenía a Juan el Bautista como verdadero profeta, pues podían acusarlos a ellos de blasfemia y apedrearlos. No podían decir que era de Dios, porque ellos habían rechazado a Juan el Bautista y Juan había testificado que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decidieron fingir ignorancia y respondieron: no sabemos. Tuvieron que dar una respuesta humillante para ellos, que delante del pueblo eran los sabios los que conocían las Escrituras y las interpretaban para guiar al pueblo. Evadieron dar una respuesta, y de esta manera, con la pregunta que les hizo Jesús sobre Juan el Bautista, que no fue reconocido por los dirigentes a pesar de ser un verdadero profeta, les daba a entender la semejanza que había entre ese trato que le habían dado a Juan y que le daban a él. Los dirigentes habían tratado de desacreditar a Jesús delante del pueblo, cuestionando su autoridad. Finalmente ellos quedaron en entredicho cuando no pudieron contestar la pregunta de Jesús. No les respondió directamente en ese momento, pero les va a responder por medio de una parábola, por esta parábola que leímos. Esta parábola que pudieran entender ellos, el pueblo y sus discípulos. Estaba mezclando los deseos de los dirigentes de asesinarlo y el conocimiento que él tenía de lo que iba a pasar en los siguientes días. Pues tenemos esa parábola, que no perdamos de vista que es la respuesta a esta pregunta de con qué autoridad hacía Cristo lo que hacía. Y de los versículos 1 a 9 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado y cavó un lagar, le fijó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen estos el fruto de la viña.
Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Dice el pasaje, empieza diciendo entonces comenzó a decir esa palabra. Entonces esa palabra liga lo que Jesús dice aquí con la respuesta de los dirigentes que le dijeron: no sabemos. Lo que Jesús dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Inmediatamente empezó a decirles por parábolas. ¿A quiénes? A los dirigentes del pueblo, a los del Sanedrín y al pueblo mismo, los que estaban ahí en el templo escuchando. Mateo dice en el pasaje paralelo que les dijo 3 parábolas, pero Marcos se concentra en esta parábola, igual que Lucas. Entonces vamos a concentrarnos en esta parábola nosotros. La parábola comienza diciendo: un hombre plantó una viña. Para los judíos era familiar este simbolismo de la viña y la vid para referirse a la nación. La nación era identificada por Dios, por los profetas, por Jesús, con la viña, con la higuera y con una planta de olivo, que eran plantas comunes en esa época y que los judíos conocían bien y podían entender. Nosotros tenemos que estudiar un poco qué es una viña, qué es todo esto para entenderlo. Pero para ellos era muy familiar. Usaba también el simbolismo de ovejas, que eran los animales que ellos tenían. Entonces eran unas imágenes claras para ellos, pero quizá no tanto para nosotros. Pero la viña y la vid eran unas figuras de Israel y de cada israelita. Hay varios pasajes de esto. Uno está en el Salmo 80, de los versículos 8 a 13. Dice Salmo 80, 8 a 13. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Este pasaje describe el cumplimiento de la promesa que Dios había dicho a Abraham cuando le dijo que la tierra en la que Abraham estaba en ese momento, que era Canaán, cuando él salió de su tierra y de su parentela y fue a este lugar, que esa tierra se la daría a sus descendientes. Vemos la historia: el pueblo estuvo esclavizado en Egipto y Dios lo liberó por medio de Moisés. Después de 40 años en el desierto, introdujo al pueblo a la tierra prometida, esa tierra que le había prometido a Abraham.
Para hacerlo, expulsó a las naciones que habitaban ahí y los plantó a ellos. Los había cuidado, los había hecho crecer, les dio todo lo que necesitaban, pero a causa del pecado de idolatría habían perdido la protección de Dios y otras naciones los saqueaban, los conquistaban. Aportillar significa romper una muralla, una pared para poder entrar por esa abertura, pero más que romper físicamente el muro de Jerusalén, el muro de la nación, era perder la protección de Dios. Eso es lo que pasaba, que dice el Salmo. Para los escribas tenía que ser claro que el nombre de la parábola era Dios mismo, quien separó una parte de su terreno, de la tierra, para colocar ahí a la nación de Israel. También conocían otra porción, la porción que identifica a la viña con la nación de Israel. A diferencia de todas las otras parábolas de Jesús, esta podía ser entendida fácilmente sin otra explicación de lo que ya estaba ahí en las Escrituras y que conocían a los que les estaba hablando esta parábola. El pasaje del que vamos a hablar es el de Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Este pasaje hace referencia a la viña de Jehová, y dice quién es esta viña. Por eso ellos lo podían entender claramente. Isaías 5 del 1 al 7 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, si notamos, vemos que hay bastantes elementos semejantes en las dos parábolas, y claramente dice que las vides son las personas y la viña es el pueblo. En la parábola de Jesús, el hombre que plantó la viña hizo una gran inversión para poder recibir después una ganancia de la inversión que hacía. Plantó una viña, que es un terreno con muchas vides escogidas. Puso una cerca todo alrededor para protegerla de los animales, para que no pudieran entrar y comerse las uvas, dañarlas, y también pues para evitar a los ladrones que podían pues también robarse las uvas. Cavó un lagar, que es una estructura de piedra elevada, con un recipiente grande donde se ponían las uvas, se pisaban, tenía un hoyo donde drenaba y abajo se ponía
el recipiente donde pues caía el jugo de la uva y después se guardaba. Además, edificó una torre, un lugar elevado desde donde se podía vigilar fácilmente todo el viñedo. Servía de albergue a los labradores, como almacén de semillas, de herramientas, de abono. Era una instalación muy completa. Tenía todo lo que se necesitaba para garantizar su buen rendimiento. En los primeros años, las vides no dan fruto. Empiezan a producir hasta el tercero o cuarto año, pero tarda unos 5 o 6 años en comenzar a dar una producción constante y abundante de uvas. Y después de eso puede seguir produciendo por muchos años, más de 50 y a veces hasta 100 años. El dueño hizo todo esto y le rentó unos labradores, que eran los trabajadores que se encargarían de cavar alrededor de las plantas para que entrara el abono y el agua, podar las vides, arrancar los sarmientos ya secos que no dan fruto para que crezcan otros, regar, abonar si era necesario, cosechar después en el tiempo adecuado, extraer el jugo, poner a hacer pasas, todo lo que se hacía en la viña para sacar fruto. Y también debían vigilar el viñedo para evitar pérdidas. Lo usual era que los labradores, a cambio de su trabajo, recibieran una parte del fruto del viñedo. A veces recibían hasta la mitad, dependiendo de las condiciones de lo que hubiera invertido el dueño y ellos, pero lo más usual es que fuera la cuarta parte. Pero a veces se les quedaban al templo, se les conoce con el nombre de medieros. El hombre la arrendó y se fue a vivir lejos y se la paró. Cuando fue el tiempo adecuado, debían ser 5 años, envió a un siervo a los labradores para recoger de ellos la parte que habían acordado desde el principio. Sin embargo, los labradores no quisieron pagar al dueño de la viña lo que le correspondía. En lugar de eso, actuaron violentamente y este siervo lo golpearon, y el significado de la palabra pues es que lo tundieron, que lo desollaron, le levantaron la piel, le dieron una paliza. La palabra indica una gran violencia, y lo enviaron con las manos vacías, sin nada. Lo lógico es que el dueño se hubiera indignado y hubiera respondido con fuerza al despojo, al robo que le habían hecho, y también al maltrato al siervo, que significaba para él pues tener un insulto y menosprecio. Pero él actuó con bondad, con paciencia, y decidió dar a los labradores otra oportunidad para cumplir con lo que era su obligación, la obligación que ellos habían adquirido, y envió a otro siervo, pero lo apedrearon, dice que lo hirieron en la cabeza, lo humillaron y también lo mandaron de regreso. Ya era un abierto desafío, mostraba la determinación que tenían los labradores de no cumplir con el acuerdo que tenían y robar lo que legítimamente le pertenecía al dueño. A pesar de todo, el dueño envió a un tercer siervo, y a este dicen que lo mataron. En un despliegue de paciencia y misericordia, dice que envió a otros muchos siervos, pero los malvados labradores respondieron como lo habían estado haciendo. A unos golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo amado, y aquí Jesús usa las palabras que se oyeron desde lo alto
en el bautismo, cuando lo bautizó Juan, y también en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Pero los judíos, los escribas, los fariseos, también conocían este término que está en los salmos que hablan del rey, y también en el siervo sufriente, que habla de el escogido de Dios, ese amado de Dios, que Dios tenía su contentamiento. Y lo envió a este hijo diciendo: respetarán a mi hijo, tendrán temor y vergüenza de hacerle daño. Es mi hijo, no se atreverán a hacerle nada. Los labradores ya habían demostrado su extrema maldad. Eran ladrones y asesinos, no eran dignos de confianza, pero aún así el padre piensa que tendrá respeto por su hijo. Lo mandó, y cuando lo vieron venir comenzaron a hablar entre ellos y planearon matarle para apoderarse de la herencia que le correspondía al hijo. Fue un asesinato premeditado. No les importó nada, no les importó que el padre aún viviera, y pensaron: cuando lo matemos no habrá heredero, no habrá quien reclame la propiedad y todo será nuestro. Y es un retrato del pecado. Así es el pecado engañoso. El pecador piensa que todo le va a salir como pensó. El ladrón piensa que no será atrapado. El asesino cree que podrá escapar. El mentiroso piensa que le van a creer lo que diga. Y ninguno piensa que su pecado va a tener consecuencias negativas para él. El pecado siempre tiene consecuencias negativas. Si robas a alguien, pues tiene una pérdida, pero el ladrón no piensa que a él le va a pasar nada. Los labradores malvados llevaron a cabo su plan. Cuando llegó el hijo, lo tomaron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Así termina la parábola. Y a manera de conclusión, Jesús hace una pregunta a sus oyentes: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pero al final, el que sale vencedor es el dueño de la viña, no los labradores malvados. Y sucede así también con el Hijo, que es el gran triunfador, como se verá enseguida. El significado de la parábola empieza a dibujarse por sí mismo. El dueño es Dios y su Hijo amado es Jesucristo. Y esa es la clave de la explicación para lo que sigue. En el Evangelio de Mateo, a esta pregunta de Jesús, dice que fueron los oyentes los que respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Marcos es como esta parte como un resumen, y dice que Jesús confirmó esta respuesta diciendo: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. En ese momento, los dirigentes y el pueblo empezaron a entender. Se dieron cuenta de que Jesús los había llevado a condenarse a sí mismos. Cuando ellos se pusieron de parte del dueño de la viña y condenaron la destrucción a los labradores, habían dictado la sentencia contra ellos mismos. Lucas dice que ellos exclamaron: Dios nos libre. Jesús hizo lo mismo que hizo el profeta Natán cuando amonestó a David por lo que había hecho a Urías, el esposo de Betsabé. Natán le contó a David la historia de un hombre rico que tenía mucho ganado.
cuando tuvo una visita, fue y despojó a un hombre pobre de su única oveja para guisarla y darla a su visitante. La reacción de David fue que se indignó y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre, mataste a Urías con la espada de tu enemigo y tomaste a su mujer. Aquí los oyentes de Jesús dijeron: los labradores malvados deben ser destruidos. Y Jesús está a punto de decirles: ustedes son esos labradores. Pues tenemos después la explicación de la parábola en los versículos 10 y 11. Y dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y también el pueblo, trataron de retractarse de la sentencia de la destrucción de los labradores malvados, al darse cuenta de lo que ellos representaban en la parábola. El hombre que plantó y equipó a la viña es Dios. La viña representa a la nación de Israel y los labradores eran los encargados, los dirigentes, que tenían que cuidar al pueblo, a Israel, y trabajar para que hubiera un fruto espiritual. Debían enseñar y guiar al pueblo a entender y a obedecer la ley. Sus enemigos quedaron mudos cuando los acusó de ignorancia bíblica, al recordarles una profecía del Salmo 118. Y dice: ni aún esta escritura han leído, ni siquiera esto han leído, ustedes que son los escribas, los que saben. Este Salmo, el Salmo 118, era un salmo que cantaban en la Pascua. Cada Pascua lo cantaban, por lo menos una vez al año cantaban este salmo, pero no lo podían entender porque rechazaban a Cristo. El que rechaza a Cristo no puede entender ninguna de las Escrituras. Hacia 2 días de la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús, las multitudes le habían aclamado con las mismas palabras de este salmo. Dice ahí Marcos que los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa es una cita del Salmo 118, el versículo 26. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y precisamente en ese mismo salmo se anunciaba también que la piedra que iba a ser colocada como la cabeza del ángulo, antes de ser puesta en ese lugar, sería desechada por los edificadores. Ese es el Salmo 118, es el versículo 22, que dice: la piedra que desearon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular o piedra base era la primera que se colocaba en la construcción de un edificio importante. Usualmente era una piedra grande, muy grande. Se colocaba en una esquina para que a partir de ahí se colocaran todas las demás piedras. Establecía la base y los ángulos correctos para toda la construcción. Se escogía con gran cuidado porque la estabilidad del edificio dependía de esa piedra. También se llamaba así la piedra angular a la piedra que se colocaba en la parte más alta
de un arco. Era la última piedra que se colocaba y tenía que entrar exactamente en ese sitio. Realmente era de esta forma, el arco aquí, entraba ahí exactamente, quizá un poco a presión, y esa piedra sostenía todo el arco. Sin ella se derrumbaba. Cristo es esa piedra, la primera y la última, el alfa y el omega. Sin esta piedra no hay nada. Una piedra preciosa sobre la que se edifica la iglesia, la piedra que también la sostiene. Esa piedra fue colocada cuando Dios resucitó a su Hijo, a Cristo. Esa es la piedra angular en ese edificio magnífico, en el nuevo templo de Dios. Un edificio edificado con piedras vivas. Estas piedras vivas son los que no rechazaron a la piedra viva de la que habló Pedro en su primera carta. Jesús muestra que las palabras, la profecía del Salmo 118 alcanzaron su cumplimiento final en el Hijo del Dueño, es decir, en Él mismo. Él es aquella piedra que estaban rechazando los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y sus seguidores la vieron y la examinaron y dijeron: esta piedra no sirve. Al igual que en el Calvario, toda la nación rechazó esta piedra, gritando ante Pilato: crucifícale, no lo queremos, no sirve para nada. Esa piedra hay que desecharla. Lo que sucedería es que la piedra desechada vendría a ser la piedra angular. El Cristo desechado y asesinado en la cruz y sepultado fuera de la ciudad, echado fuera de la viña, se levantaría triunfante. Y la nación que lo rechazó, la nación incrédula, como los labradores malvados, sería castigada. En ese punto, Mateo continúa con lo que Cristo dijo, que dice en Mateo 21:43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A los judíos como nación les sería quitado el reino de Dios. Se les quitarían los privilegios especiales del reino, la posición especial ante los ojos de Dios de la que habían disfrutado en el antiguo pacto, al que ahora, como nuevo pacto, se le añadían las palabras y las obras de Jesús. Iban a perder todo porque no habían vivido de acuerdo a las obligaciones que tenían. Habían sido como los labradores malvados que al llegar el tiempo se habían negado a entregar la parte que le correspondía al dueño, por lo que en su lugar se levantaría una nueva nación, unos nuevos labradores que dieran su fruto. El Israel de Dios, formada por gentiles y judíos. Esta es la iglesia. La parábola quedaba claramente entendida por los dirigentes. Israel era la viña plantada por Dios. Dios les dio la ley. En cierto sentido, funcionaba como un muro que los apartaba de la inmoralidad de los pueblos paganos a su alrededor y los
preservaba como una nación singular para Dios. El templo era como la torre, un lugar desde el cual los sacerdotes podían cuidar y enseñar al pueblo. Tenía todos los elementos para producir un buen fruto. En la parábola, los dirigentes eran los labradores, y Dios les confió plenamente la administración de la viña, pero ellos no creyeron que estar en esa posición era un privilegio suficiente y se pusieron a explotar la viña en su propio beneficio. Usaban los cargos que tenían para obtener riqueza. El día anterior el Señor había purificado el templo, los había acusado de convertir la casa de su padre, que debía ser una casa de oración, en una cueva de ladrones. Ellos no se consideraban como administradores o mayordomos que tenían que dar cuentas a Dios. Se consideraban como los dueños. Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña, y una y otra vez envió a sus siervos, los profetas, que hablaron al pueblo en el nombre de Jehová, con el fin de obtener el fruto de ella, de la nación. Lo que se esperaba eran frutos espirituales de obediencia y santidad. Los siervos que Dios envió fueron maltratados y algunos sufrieron la muerte. Envió a estos siervos en muchas ocasiones, con mucha paciencia, tardo para la ira, grande misericordia. Con eso está resaltando precisamente la paciencia de Dios, una paciencia que de ninguna manera merecía y que no valoraron. En este último tiempo vieron al Hijo y planearon cómo matarlo. Eso era lo que hacían el día anterior, después de la limpieza del templo. Ante el constante rechazo a los mensajeros de Dios, Dios envió a su propio Hijo. No un siervo más, era su Hijo amado, el Mesías esperado. Y de esta forma, Jesús estaba contestando a la pregunta que le habían hecho antes: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la respuesta quedaba clara: con la autoridad del Hijo, con la autoridad del legítimo heredero. Vemos la paciencia y la misericordia de Dios, que a pesar de una y otra vez de rechazo, de rebelión, de maltrato a los profetas, aún así envió a su propio Hijo a fin de ofrecerles una mayor revelación, una revelación clara, y que pudieran entender lo grave que era su actitud, y tampoco eso les aprovechó. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Después de todos los intentos de parte de Dios para recoger fruto de su pueblo, ellos respondieron una vez más, manifestando su orgullo, su maldad, su independencia de Dios. Durante siglos le habían negado
al dueño del fruto de su vida. Habían estado robando a Dios, manifestaron una abierta rebelión contra Él, pero ahora se disponían a cometer el mayor crimen que la humanidad puede imaginar: matar al mismo Hijo de Dios. Planeaban matarlo no porque falsamente dijera que era el Hijo de Dios, sino por el contrario, lo querían matar porque era el legítimo heredero, y mientras estuviera vivo era un peligro para que ellos siguieran gobernando y dominando, enriqueciéndose de Israel. Lo que comenzó con el rechazo a los profetas, los siervos de Dios, terminó con el asesinato del heredero. Los que trataron mal a los profetas también lo hicieron con Jesucristo. Si no recibieron a Juan el Bautista, tampoco recibirían al Mesías. La palabra ilustra los pensamientos de los líderes judíos mientras se preparaban para dar muerte a Jesús. Lo que en el fondo buscaban eran ellos ocupar el lugar de Dios. Y esa es la misma tentación que usó el diablo con éxito con Adán y Eva. Seréis como Dios. Querían ser los dueños de Israel, que lo que se producía fuera solamente de ellos. Matemos al Hijo y la heredad será nuestra. Esa es la aplicación para nosotros, como seres humanos y como creyentes. Cada uno de nosotros es como los dirigentes de Israel y como el pueblo de Israel. Dios nos hizo, nos plantó, nos cuidó, nos hizo crecer, y cuando debía haber un fruto para Él, nos negamos a dárselo. Envió mensajeros, envió su palabra, envió a su Hijo, y a todos los desechamos. La naturaleza del hombre es la misma, no cambia. Queremos matar a Dios para que la heredad sea completamente nuestra. Cristo nos estorba y queremos deshacernos de Él, como Caín, que le estorbaba a su hermano Abel, y la solución que encontró fue quitarlo de en medio para vivir como Él quería, ser dueño de todo. Y es lo que queremos hacer con Cristo. Para nosotros es mejor que esté muerto. Como creyentes debemos dar un fruto de calidad, y a veces solo hay frutas silvestres. Dios sembró viñas escogidas de gran calidad, que dieran uvas dulces, y cosechó uvas pequeñas, muy pequeñas y muy agrias. Es como el que cría cuervos y luego lo ataca. No hay mayor ingratitud. Los frutos no son para salvación, porque la salvación es por gracia, pero los frutos demuestran qué clase de planta se es. Dios nos pide un séptimo de la vida que nos da, no la mitad, no la cuarta parte, un séptimo. Pero no estamos dispuestos a dárselo. Le robamos lo que le corresponde, o damos un fruto pequeño y agrio.
nada más por cumplir. Y esto es solamente un pequeño ejemplo para que examinemos toda nuestra vida. Dios le dijo a su pueblo: me han robado. Y el pueblo respondió: ¿en qué te hemos robado? Es lo que decimos nosotros, porque pensamos que no le debemos nada, que todo debe ser nuestro. Lo que nos estorba es Cristo, hay que sacarlo de la vida. Mateo, en su Evangelio, después de decir que el reino de Dios le sería quitado y dado a gente que produzca frutos, añade: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21:44. Y esto lo explica Pedro en su carta, en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 a 8. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque también tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay muchos que están convencidos de que son cristianos, pero sus frutos o su falta de frutos dicen otra cosa, como los dirigentes judíos y también muchos del pueblo. Por otro lado, hay muchos que saben que están sin Cristo. Dios es paciente y ha enviado a su Hijo. Cualquiera que sea tu caso, ven a Cristo, recibe al Hijo y no tropieces con esa piedra. Si cae sobre ti, te va a desmenuzar. La nación de Israel no creyeron en Cristo y la piedra cayó sobre ellos. En el año 70 la nación de Israel fue destruida. El reino de Dios, el templo, la palabra, les fueron quitados y dada a otros, a nosotros, a su iglesia. Confía en Cristo y solo en Cristo para tu salvación. Tenemos al final la reacción a la parábola, dice el versículo 12: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. El Sanedrín no podía decir nada y tampoco podía hacer nada. Ellos querían matarlo, pero tenían miedo del pueblo. Sería en unos pocos días más, en el tiempo establecido, cuando Cristo voluntariamente entregaría su vida como el rescate por su verdadero pueblo, por los que son de él. Entonces, los dirigentes comenzaron a buscar la forma de prenderle, de apresarle. Decidieron acusarlos. Ellos eran los labradores, ladrones y asesinos. Y esa actitud
lo estaba confirmando. Y dice que se fueron para preparar otras trampas con las que pudieran atrapar y destruir a Jesús. Cuando nosotros entendemos la parábola, ¿qué vamos a hacer? Irnos para buscar trampas y cómo seguir igual. Vamos a reconocer a Cristo como el legítimo heredero de todo y darle lo que le corresponde, que es todo.